Usas mascarilla, otros continúan igual de firmes. Si vos o alguien de la familia precisan acompañante, seguís prefiriendo Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Bueno, ya está con nosotros el doctor Edison González Lapeire, con quien vamos a hablar de un tema importantísimo. Venimos hablando de temas muy importantes con él, pero que a cuento de todo eso, o a cuenta de esos temas que venimos desglosando con él, Aramos dijo un mosquito, vamos a conversar de un tema fundamental que es una propuesta del propio doctor Lapeire y muy importante para mí. ¿Hay política de Estado, doctor, en materia de soberanía marítima, portuaria, fluvial? Bienvenido. Precisamente, en mi opinión, este es uno de los temas más importantes a tratar por la carencia precisamente de una política portuaria. Personalmente considero que es fundamental tener una política de Estado en relación con todo el ámbito acuático y portuario del país. Que esté regulada esa política de Estado por principios fundamentales y que no esté asociada a una ideología determinada. Es decir, que claro, cuando se produce un cambio de gobierno se continúa con esa política, como pasa en países que son próximos a nosotros, el caso del Brasil, con la política exterior brasileña que se regula por principios que han sido consagrados desde hace mucho tiempo y que son llevados adelante por Itamaraty. Doctor, esa política Maxi, ¿está saliendo bien el sonido? A nuestros ríos, a nuestro mar, a nuestros puertos, debe establecer un derrotero que se debe seguir al margen de los avatares electorales. Para darles una idea de qué es lo que corresponde, la ley 16.246, la ley de puertos, de 8 de abril de 1992, que fue un logro importantísimo en la gestión que le ocupó al presidente doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, dice que en su artículo 7, que compete al Poder Ejecutivo el establecimiento de la política portuaria y el control de su ejecución. Pero aquí, que el Poder Ejecutivo, ni en los gobiernos del Frente Amplio, ni en el actual, han establecido esa política. Si tuviésemos una forma de calificar burdamente cuál ha sido la política de nuestro país con respecto a este ámbito tan importante de los intereses nacionales, que es la jurisdicción sobre nuestros ríos, sobre el mar y sobre los puertos, yo diría que es una política a los bandazos, una política al golpe del balde. Un día se hace una cosa y otro día se hace otra. Y les voy a dar la pauta a los radioescuchas de por qué hago esta afirmación tan categórica. Vamos a hablar primero del emisor de aguas cloacales e industriales de Buenos Aires. Hay un principio fundamental en la Constitución de la República, que es el artículo 47, que establece que la protección del medio ambiente es de interés general y que el agua es un recurso esencial para la vida. Y además, este principio está respaldado por un principio fundamental consagrado en el derecho ambiental por la Conferencia de Río de Janeiro de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo del año 1992. Allí se establece en el numeral 15, con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Perfecto. Este emisor de aguas cloacales industriales, que está en un estado avanzado de su construcción, tiene una extensión de 12 kilómetros y un diámetro de 4,30 metros
y va a verter, posiblemente a fines del año próximo, va a iniciar su funcionamiento, las aguas cloacales e industriales de 4 millones de habitantes de Buenos Aires y de miles de industrias. Esto fue aprobado en enero del año 2009 por nuestra delegación ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, que entendió que no podía afectar el régimen del río, la navegación, y como consecuencia el tema debía ser aprobado conforme a la primera parte del artículo 17 del Tratado del Río de la Plata. Y se aprobó de ese modo, aún contra la opinión que había vertido un par de meses antes el que era presidente de la delegación uruguaya de la CAP, el embajador Juan Enrique Fischer, que entendió que se trataba de un proyecto de gran envergadura que requería un estudio más prolongado, más serio, a los efectos de analizar el alcance y las consecuencias del funcionamiento de un emprendimiento de esta naturaleza. Pasaron los años, fueron pasando los años, nadie se interesó de este tema. Increíble, increíble. Recién hace aproximadamente 3 años, con el embajador Carlos Orlando, comenzamos a publicitar las consecuencias que podía acarrear el funcionamiento de este emprendimiento, el severo riesgo de impacto ambiental que el mismo podía tener. Aportamos la opinión de prestigiosos especialistas argentinos y uruguayos a nivel nacional. Les puedo mencionar el caso del doctor Daniel Panario, catedrático grado 5 de Ambiente de la Facultad de Ciencias, director del Departamento de Ecología y Ambiente de esa facultad, quien sostuvo que el sistema de tratamiento de estas aguas no elimina elementos químicos como el nitrógeno y el fósforo. Y gente aquí que esos elementos químicos son el caldo de cultivo del cianobacterio. Sí. Cuando nosotros empezamos a ventilar este asunto durante el gobierno anterior, el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el arquitecto Rux, dijo que no tenía conocimiento. No le habían solicitado información ni él la había pedido sobre estos temas. Es increíble. Sí, y cuando se inicia el nuevo proceso, nos encontramos frente a una actitud del presidente de la delegación uruguaya ante la CARP, ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, absolutamente drástica y categórica, cuando sostuvo que el tema estaba laudado, que para que pudiese contaminar las costas de Colonia, el emisor de estas aguas cloacales industriales, se requería que cambiase la dirección de la rotación de la Tierra, o que un tsunami tenía que invadir Centroamérica, África y Buenos Aires. Sí, hizo afirmaciones absolutamente categóricas en cuanto a que este emisor no iba a contaminar. Pero después fue rotando, esto da la pauta de la política del golpe del balde de nuestro país. Sí. Fue rotando a tal punto que primero habló de solicitar una opinión a las facultades de ciencias de nuestro país y a una homóloga de la República Argentina. Más tarde, con el ministro de Ambiente, que nos recibió al embajador Orlando y a mí muy cordialmente, pero que no hizo absolutamente nada constructivo, porque lo único que hizo fue constituir una comisión con gente de Relaciones Exteriores, y eso es un entierro de lujo, se entendió que se debía proceder a un monitoreo después que el emisor empiece a funcionar. Nosotros hemos sostenido hasta el cansancio con el embajador Orlando que el monitoreo posterior al funcionamiento es tardío, que lo que se debe hacer ahora es recabar la opinión de una consultora independiente. No podemos estar a la opinión de la empresa que está llevando adelante este emprendimiento. No podemos estar a un informe que obviamente carece de imparcialidad y de la objetividad necesaria. Un informe que, a través de una consultora independiente que tendría que ser financiada por el Banco Mundial, que tiene gran responsabilidad en todo lo que está aconteciendo, tendría que determinar si lo que sostiene el embajador Orlando, el doctor Panario, el embajador Estrada Oyuela de la República Argentina y el que está haciendo uso de la palabra,
puede tener visos de veracidad. Si es posible que este emisor, cuando empiece a funcionar, no va a eliminar elementos químicos como los que he mencionado y algunos de carácter biológico como los colifecales, que también se menciona que pueden ser susceptibles de ser vertidos sin un tratamiento previo. Eso es lo único que hemos pedido. Sí, sí. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con un desinterés total de parte de este gobierno. Pero ahora ha surgido algo sumamente curioso, y esto le da la pauta de que cómo va mutando la política del país con respecto al emisor subacuático. En momentos en que la ministra de Economía y Finanzas de nuestro país habla de un presupuesto cero, en momentos en que el canciller de la República, Francisco Bustillo, sostuvo la necesidad de que las comisiones actúen con austeridad y se quejó del incremento enorme que había tenido el presupuesto de estas comisiones binacionales con Argentina, el presidente de la delegación uruguaya, ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, presenta con fecha 10 de junio, es decir, hace unos pocos días, Sí. la nota de ELUR 37/2021, dirigida al presidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, donde en forma sintética se refiere al emisor subfluvial del sistema Riachuelo, que así lo denomina, dice que literalmente, dada la trascendencia y la eventual alteración que tendrá la operatividad del emisario subfluvial con el vertido de sus efluentes en las aguas de uso común del Río de la Plata, se entiende imperativo proceder a realizar un monitoreo permanente que permita evaluar el mencionado régimen del río y los efectos sobre la calidad del agua, que comprenda asimismo los sedimentos. Más empleomanía, más funcionarios técnicos en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata, hacer un monitoreo antes de que entre a funcionar, ¿qué sentido tiene? Claro. Monitoreo de las aguas cuando hay un estudio de gran valor científico como el estudio Freplata, que analizó todos esos elementos, que quiere ahora encomendar a un comité de expertos muy bien pagado en el seno de la CARP. ¿Y dónde está el presupuesto cero? ¿Dónde está la recomendación del ministro de Relaciones Exteriores? Personalmente nosotros estimamos que esto no es conducente, que hacer un monitoreo ahora no tiene sentido. No. Claro. Y se habla de un monitoreo posterior. Bueno, lo que sucede es que si ese monitoreo posterior al funcionamiento determina que ese emisor está contaminando, y bueno, y si quedamos ¿qué se va a hacer con los 2,5 millones de metros cúbicos que diariamente ese emisor va a lanzar al Río de la Plata? Sí. ¿A dónde se van a lanzar o a arrojar? Sí, claro. Es decir, el momento es ahora. Pero bueno, con el embajador Orlando en una posición que también ha sido apoyada por el doctor Ivo Stemmer y por el diario El País en alguna de sus columnas, hemos hablado en el mar, no hemos tenido eco, y ahora la solución que plantea es más empleomanía de la CARP, más gastos en el funcionamiento de esta comisión que es deficitaria. Sí, claro. Y si seguimos con las cosas que se realizan a las patacadas, como decía mi finada abuela asturiana, tenemos el caso del canal de acceso al puerto de Montevideo. Sí, claro, claro. Pero doctor, esto que usted plantea el año pasado es importante. Con la Corporación Nacional de Desarrollo para alargar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros de profundidad, con un estimado de $200 millones, y la Comisión Administradora del Río de la Plata había autorizado solo 13. Y de los 14 metros habló el canciller, habló el presidente de la delegación uruguaya ante la CARP, habló el presidente del directorio de la ANP. Nadie, ninguno de ellos tuvo el interés en procurar los antecedentes. Al presidente de la delegación uruguaya ante la CARP le bastaba agarrar el teléfono, llamar a Buenos Aires y pedir que escaneado le mandasen toda la documentación, como la recibí yo, por supuesto, no de la Comisión del Río de la Plata. Claro. Pero no lo hizo. Claro. Doctor. Y se promueve un convenio con la Corporación Nacional de Desarrollo para hacerse dragado con un costo de $200 millones. Todo esto está indicando la forma festinada que se actúa. Sí, claro. Yo creo a ciencia cierta que eso se proyecta
no solamente en esta realidad, sino en otras. Fíjense, el caso de la Comisión Administradora de Uruguay, una comisión donde los delegados perciben un emolumento por ir a Paysandú 3 o 4 días por mes, más alto que el que percibe el presidente de la República. Seguro. El doctor Luis Alberto Lacalle Pou recibe como salario algo más de 400.000 pesos. Sí, le iba a decir 400.000 y pico de pesos. Sí, sí. Es así. Los delegados pero tiene que pagar IRPF, tiene que hacer el aporte al BPS. Claro. Ese es los delegados el nominal, digamos, ¿no? Uruguayos ante la Comisión Administradora de Río de la Plata están en el orden de los $8.500. Seguro. Han gastado un disparate en el dragado del río Uruguay, que puede estimarse alrededor de $40 millones, y ahora quieren volver a dragar desde Fragmentos a Colonia, desde Fragmentos a Nueva Palmira, perdón. Sí. Y eso tiene un costo muy alto. Pero seguro. ¿De qué autoridad estamos hablando? En la autoridad hubiese sido que cuando el canciller de la República manifiesta su preocupación sobre los altos costos que tiene el funcionamiento de estas comisiones, cuando el canciller de la República reclama austeridad, lo lógico hubiese sido que hubiese habido una instrucción precisa para que los delegados rebajaran su sueldo y no llegase a ese extremo que es realmente excesivo. Y a nivel del puerto de Montevideo, bueno, hemos hablado de eso, la doctora Echevarri lo ha hecho particular ruido y eficiencia, pero por un lado tenemos la ley 16.246, que es absolutamente clara y categórica cuando establece la obligación de actuar dentro de un campo de libre competencia y libre concurrencia. Exacto. La ley de puertos. Exacto. Y ahora tenemos, cosa que fue refrendada, obviamente, fue refrendada por la ley 17.243, que fue la ley que se elaboró en tiempos que yo presidía el directorio de la ANP. En su artículo 20 establece perfectamente la obligación de que no se establezcan restricciones a la operativa en otras partes del puerto. Claro. Claro. Se dan las condiciones para efectuar la subasta que en definitiva se le adjudicó a Catunati, de la terminal de contenedores, pero se le impone a la ANP y a la propia empresa el compromiso de no admitir restricciones a la operativa en el resto de los otros muelles del puerto de Montevideo. Exacto. Y ahora vamos a una posición completamente distinta. Yo estoy simplemente haciendo un gran esfuerzo en el sentido de establecer la necesidad de que en esta materia exista un órgano coordinador, una política de Estado, que se mantengan los lineamientos, que se siga un derrotero racional y también que se ponga gente capaz, preparada, idónea. Yo creo, no tienen la culpa los delegados ante la Comisión Administradora del Río de la Plata si no saben. La culpa es de los que lo designan para integrar la delegación. La delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata no tiene un solo especialista. Claro, pero cobrar sí saben. Nos enfrentamos con la delegación argentina, que no solamente está bien coordinada con una política muy inteligente de parte de la Cancillería, sino que está precedida por el embajador Testamanti, que tiene 25 años de experiencia en estos temas, que ha estado en todas las comisiones binacionales desde hace muchos años. Y el segundo, el vicepresidente de la delegación argentina, es un exdirector nacional de hidrografía de ese país. Entonces, obviamente, el diálogo es un diálogo muy difícil entre personas que tienen una formación técnica, una formación especializada, y las otras que no han llegado allí como premio consuelo por no haber alcanzado otras jerarquías en el proceso electoral. Yo entiendo que en esta materia es fundamental que se tenga conciencia de la necesidad de que exista una política de Estado, que se presenten, digamos, los planes que se van a seguir, que exista una planificación adecuada y que este derrotero se continúe colocando, no digo todos, yo admito que puede haber gente por razones políticas en las delegaciones de las comisiones nacionales, lo acepto,
pero por lo menos tiene que haber dos que sepan algo. Sí, Si pero, no, claro. Además, doctor, definir lo roles. digo yo definir de forma roles. reiterada, es como ir a jugar a la Bombonera contra Boca Juniors con un equipo de la Liga Universitaria. Y sí, más o menos, claro, seguro. No hay diálogo futbolístico posible. Claro. No, doctor, incluso de acuerdo a lo que usted plantea, la lógica de una política de Estado, todos estos puntos tendrían que estar establecidos. Incluso el país tiene, digamos que la redacción adecuada, desde la Constitución de la República, el artículo 47, que vela por el agua como bien mayor a proteger, y la Conferencia de Río de Janeiro, que plantea el principio de precaución, bueno, eso está en la tapa del libro, por ejemplo, para elaborar una política de Estado. Pero máxime, lo que usted dice además, es decir, gente especializada que tenga un rol específicamente establecido dentro de normas de una política de Estado. Eso, evidentemente, carecemos de todo eso. Y ahí está el lío, ¿no? Ahí está el lío. Y yo veo, desde lo periodístico, de acuerdo a todo este resumen que usted perfectamente hizo, a esta cronología de hechos, que hay algo así como una suerte de, entre comillas lo digo, una suerte de mafia burocrática enquistada en el Estado. ¿Será que no puede el gobierno, que no puede hacer nada, que le doblan el brazo? Y al gobierno que sea, el que venga. Porque evidentemente esto tiene ya cuánto en el tiempo, perdura en el tiempo. Y como usted dice, además con emolumentos altos, ¿no? $8.500 libres de IRPF. Es complicado ese tema. Y bueno, y acá hay omisión, no se aplica el principio de precaución, no se contempla el principio de la protección del agua, por ejemplo. Coincido totalmente con usted, Rubén, con una diferencia. No me gusta presumir intenciones. Yo prefiero pensar de que se actúa así por improvisación, que no se hace conforme a una organización de tipo mafioso, ni mucho menos. No, yo creo que lo digo desde el punto de vista más alegórico, pero ¿sabe lo que pasa, doctor? Que uno, cuando es una persona honesta y sabe que no está capacitado, si a mí mañana me llaman por X motivo y estoy vinculado a un X gobierno, me dicen, sí, tenés que ser el asesor letrado. No, yo no puedo, no estoy capacitado. Pero esa gente, como usted dice, que no puede y no tiene por qué saberlo, pero sí se cobran esa plata. La persona honesta se iría. Dice, no estoy a la altura técnica de hacer esto. Ahí me refiero con esa suerte como, muy entre comillas, pónganlo, no sé, no le pongan la palabra mafia, pongan la palabra burocracia. Hay una burocracia establecida. Yo quisiera agregar, si me permite, Rubén, en estos pocos minutos que nos quedan, sí. Algo que creo que es importante, y es que la falta de una política en esta materia debidamente planificada y con especialistas que la vayan armonizando, claro, genera emprendimientos fallidos que le cuestan muchísimo al país. Yo hablé en otra oportunidad del puerto de Aguas Profundas. Sí. Un disparate hasta el punto de vista legislativo, porque la ley 19.036, el artículo único, habilitaba como puerto de Aguas Profundas hasta 3 playas en Rocha. Claro. Y dije que ese emprendimiento era absolutamente inviable. Lo dije en su momento, lo tengo publicado. Vos que me compraste, no me compraste la general. No estoy hablando con el diario del lunes. Sí. Dije que era inviable porque no tenía las cargas que justificasen la inversión que requería un emprendimiento de esa naturaleza. Claro. Nos ha costado millones de dólares que se fueron por el drenaje. Sí, seguro. Esa falta de previsión ahora legal. se está debatiendo el tema de gas allá. Yo también tengo algo que ver porque dije en una publicación breve al diario El País que si no estaba asegurada la venta del excedente del subido, ese proyecto era inviable, carecía del repago, no funcionaba la ecuación costo-beneficio. Claro. Está costando 213 millones de dólares. Sí. Ese tipo de cosas al lugar no le puede pasar. No estoy hablando solamente de este gobierno. Este es un diagnóstico de la realidad de nuestro país en las últimas décadas. En las últimas décadas. No existe una política que nos permita analizar los temas con la debida atención a través de especialistas que actúen con absoluta objetividad. Claro. Y bueno, yo creo que llegó el momento de enmendarlo. Sí. Personalmente, a esta altura de la vida, yo me preocupo más que nada por los temas ambientales, porque creo que es el compromiso que los viejos tenemos para con los jóvenes, legarles un país
con la misma calidad ambiental que recibimos de nuestros padres. Pero en lo demás también me preocupa que se cometan errores por no existir una planificación adecuada y por no poner a las personas que tienen un conocimiento, lo que les permita actuar con mayor idoneidad. Sin duda. Ese es el mensaje que yo personalmente quisiera que alguien recogiera, la necesidad de un órgano coordinador que permita decir con absoluta propiedad que tenemos una política de Estado por encima de los avatares políticos electorales, al margen de las ideologías, que está constituida sobre bases técnicas, y que permite sacar el mayor provecho de los recursos naturales que el país tiene en sus ámbitos fluvial, marítimo y portuario. Sin duda. Doctor, el mensaje quedó clarísimo, está dado el mensaje, y bueno, vamos a seguir con este tema. Esperemos que tomen el guante, como se dice vulgarmente, y no tan vulgarmente, alguna comisión, de pronto se instala en una comisión de legislación este tema, que es fundamental. Como usted dice, es momento de arreglar esto, y es momento que a través de una previsión legal, como la gente, hablando en claro, se formule una política de Estado que evite este tipo de imprevisiones, de irregularidades, como usted dice, que pueden ser atribuibles a un montón de cosas, pero no viene al caso atribuir ni intencionalidad o no, o simplemente inidoneidad, ineficiencia. Bueno, pero esto lo provoca una imprevisión legal, como usted está planteando, que de un tema tan delicado, ¿no?, que hace a la soberanía a nuestros recursos naturales. Yo le agradezco un montón, doctor, y bueno, para el lunes que viene, Dios mediante, seguir con estos temas, puntualizándolo en ejemplos muy concretos que usted nos va ilustrando sobre esto, y se puede volver a ese tema del emisor subfluvial o subacuático, que realmente es de una imprevisión total, ¿no? Porque hablar de monitorear después de que la cosa está instalada y que se vierte en agua es de loco, ¿no? Sí, efectivamente, se trata de un tema bastante complejo. Yo le tengo a ese tema, sí me preocupa. Mucho más tiempo, sí. Porque obviamente el radio escucha podrá preguntarse por qué sostenemos que ese emisor constituye un riesgo severo de contaminación ambiental, y sobre eso hay que enfatizar, hay que volver. Que vamos a tener en el futuro, seguramente vamos a incidir. Muchas gracias, Rubén. Buenos días. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. El doctor Edinson Lapeyre, en su, genial, ¿no?, y de alta calidad, columna de los lunes, después del diputado Felipe Schipani. Lunes de lujo realmente para comenzar la semana. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana, precisamente para saber en dónde estamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Radio Nacional.